Buen día, hermanos. No, buen día, dije. Todavía no se acaba el día. ¿Verdad? Dije, buen día. ¿Verdad? No dije buenos días, dije, buen día. Y si hubiera dicho buenos días es que me acababa de despertar, ¿no? Cuando uno se despierta dice buenos días, ¿no? ¿Me acompañas a orar antes de empezar? Padre, rogamos que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno. Que tu Espíritu Santo tome control de esta reunión y tú hables a través de mí. Tú conoces los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Sabes nuestras necesidades, lo que nos preocupa, lo que nos angustia. También sabes de nuestras alegrías. Señor, y eso lo queremos poner en este momento a un lado para concentrarnos en tu palabra, en tu persona. Y confiamos en que las cosas, Señor, se resolverán de acuerdo a tu tiempo, a tu voluntad, a tus principios y a lo que nosotros hagamos también. Háblanos en esta noche, déjanos estudiar tu palabra, Señor, y aprender de ella. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias. ¿Qué estamos estudiando? Hechos. ¿Por qué se llama Hechos, Hechos? Pero ¿por qué se llama Hechos, Hechos de qué? Mira, te voy a sugerir algo para que más o menos puedas entender cómo se escribió el libro de Hechos. Fíjate cómo empieza. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, en fin. Eso hizo, o está hablando aquí, Teófilo dice en el primer tratado. ¿Cuál fue el primer tratado? El Evangelio de Lucas. Vamos a Lucas. Fíjate cómo empieza Lucas. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Te voy a pedir que eches a volar tu imaginación y te imagines a Lucas como un reportero actual. Un reportero que está recabando datos, investigando y nos está presentando un reportaje de los hechos que él ha acumulado, que ha investigado, que se ha puesto a estudiar y ahora se los va a mandar o nos los va a mandar por medio, él trabaja en el periódico Reforma y nos los va a hacer en una publicación, ¿sí?, para que nosotros los leamos de lo que él ya investigó. Porque tú y yo somos Teófilo. ¿Alguien me recuerda lo que significa Teófilo? El que ama a Dios o al que Dios ama. Y algunos dicen que este libro que escribió Lucas y que lo personaliza a Teófilo es como una forma incógnita, algo que está protegiéndose él porque recuérdenme en qué fecha más o menos se escribió el libro de los Hechos. ¿170? No, ya te fuiste muy lejos. Hasta el 170 ya es el segundo siglo. No, ¿en qué fecha? No lo que narra. Está narrando más o menos desde el año 33 después de la muerte, porque dice
que hasta que Jesús ascendió, ¿no? Dice, en el año 33 Jesús asciende, ¿sí? Y ahí empieza la narración de Hechos. O sea, desde el año 33 más o menos hasta el 63 es lo que narra el libro de Hechos, como los primeros 30 años de la historia de la iglesia primitiva. ¿Pero en qué año se escribió? Tuvo que haber sido después del 63, sí, hermana Edith. ¿63? ¿Alguien da más? 70. Fíjense, entre las dos completaron eso. Se calcula que fue escrito entre el 63 y el 70 después de Cristo. O sea que el Evangelio de Lucas tuvo que haber sido escrito un poquito antes. ¿Sí? Pudo haber sido también entre el 63 y el 70. Y algunos creen que la forma abrupta en que termina el libro de Hechos es que Lucas pretendía escribir un tercer tratado, de acuerdo a cómo termina el libro de Hechos, porque como que no tiene un buen final, ¿no? Así, bueno, un final como se acostumbran terminar a veces algunas novelas o algún libro, ¿no? Como que de repente, ¡pum!, se corta. Y creen que por ese entonces, más o menos ya entre el año 63 al 70, o sea, tuvo que haber sido un poquito antes del 70, porque en el 70 viene la destrucción del templo de Jerusalén y Hechos no lo narra. Pero ya había una persecución feroz sobre los cristianos y se tenían que proteger. Así como ustedes cuando ven el libro de Apocalipsis, Apocalipsis habla como en un código para cubrirse. No dice Roma, no acusa a Roma, sino habla de la gran ramera Babilonia, pero se está refiriendo también a Roma, porque eran perseguidos. Se cree que también como que camuflajeó un poquito Lucas a quien dirigía su evangelio y presenta un tal Teófilo y en realidad lo presenta a todos los cristianos, porque ¿a poco no todos somos amados de Dios? Tú y yo somos amados de Dios. O sea que si Teófilo significa amado de Dios, bueno, también es para ti, para ti, para ti, para mí, porque somos amados de Dios. ¿Sí? Y entonces Lucas empieza a narrar con detalle, con lujo de detalle. Y si algo tenía Lucas como historiador, era investigar a fondo las cosas para que nos fueran presentadas de una manera ordenada. Es el evangelio más ordenado, el de Lucas, que da quizás cronológicamente mejor las fechas, y sobre todo el libro de Hechos empieza a partir del año 63 con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta más o menos por el año 68, 69, cerca del 70, más bien hasta el 63 más o menos, perdón, es lo que va a narrar el libro de los Hechos, porque narra hasta el tercer viaje de Pablo. Algunos dicen que hubo un cuarto viaje de Pablo, algunos dicen que Pablo fue liberado de Roma y después otra vez fue encarcelado. En fin, pero ya no lo narra Hechos. Hechos nada más narra 3 viajes apostólicos de Pablo, ¿no? Así que hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, hermanos? Entonces, te voy a volver a insistir. Imagínate que estás escuchando, a la hora de leer el libro de Hechos, estás escuchando o leyendo a un reportero que está describiendo la historia de la iglesia cristiana como un testigo también presencial de eso y de otras cosas que no fue testigo presencial, se documentó, investigó, preguntó, ¿sí?, a la gente que estuvo en esos momentos viendo ciertas cosas. Volvemos al libro de Hechos. Así que ya vimos que hubo una promesa que nos dijo el pastor Beto, una promesa que Jesús les hizo, ¿no? Termina el libro de Lucas, también narra la ascensión de Cristo y con una indicación de parte de Jesús: no se vayan de Jerusalén. Cuando Jesús asciende al cielo, ¿cuántos días habían pasado después de la resurrección de Cristo?
Está bien, pero no, esos son 4. 40 días. ¿Sí? Dice la escritura que habían pasado 40 días donde Jesús se apareció varias veces a varias personas. Dice, usa una palabra, con pruebas indubitables, ¿verdad? Entonces, con pruebas irrefutables, con pruebas que eran comprobables, valga la redundancia, de su aparición. ¿Sí? Llegó un momento en que dice que más de 500 lo vieron. Y Pablo después va a narrar en la epístola a los Corintios, ahí lo pueden ver en el capítulo 15, dice cómo se fue apareciendo. Y a uno de los que se apareció, dice, fue a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Muy bien, Caro, porque dice aquí que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero el que venía detrás de Juan iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ya después hablaremos del bautismo de fuego. Así que está la promesa, hay una orden de parte de Jesús que no se vayan de Jerusalén. Y empieza el versículo 6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber en los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Digamos, es el versículo clave de todo el libro de Hechos. Es la columna vertebral de este libro, el versículo 8 del primer capítulo. ¿Y quién es el testigo? Alguien que le consta las cosas, que está presente, que lo vio, lo escuchó, lo experimentó, ¿sí? Y le está diciendo primero a estos, ustedes me van a ser testigos. Déjenme leerles algunas cosas que aquí anoté, a ver si lo veo, porque luego escribo muy chiquito pensando que veo bien, pero ya no veo tan bien. A ver, si no alcanzo a ver, me pongo lentes. Y si quieren, coméntenme de esto o pregúntenme de esto. La consecuencia de cualquier evento puede llegar a ser tan significativa como el evento mismo. ¿Sí? Hechos, el libro de Hechos, claramente es la consecuencia de los evangelios. ¿Sí? Tuvo que haber evangelios que narran la vida de Jesús, todo lo que Jesús hizo, ¿sí? La misión que él vino a cumplir, y como consecuencia de esos eventos se escribe el libro de Hechos. Si no hubiera habido muerte, sepultura de Jesús, resurrección de Jesús, no tendría sentido el libro de Hechos. Tuvo que haber eventos previos que traen como consecuencia lo que vamos a ver en Hechos. Hechos va a narrar la historia de la iglesia como una continuación de los evangelios o de la vida terrenal de Jesús. Hechos fue designado por Dios para continuar la historia de los evangelios, mostrando las buenas nuevas del Cristo resucitado en acción, transformando el corazón de los hombres y haciendo testigos de eso que en el principio del libro de los Hechos les van a llamar, que no eran cristianos, esos del camino. Había una nueva secta que se había levantado, una nueva religión, ¿sí? Que les empezaron a llamar esos del camino. Así que la muerte y la resurrección de Cristo fueron fundamentales para la humanidad, puesto que sin ellas no existiría el evangelio. La proclamación de resulta en la transformación de corazones humanos, y esto a su vez sirve
para evidencia de que su obra fue eficaz. Y hermanos, llevamos dos siglos que hemos visto, perdón, 2 siglos, no, 20 siglos, 21, estamos en el 21, ¿por qué dije 2 siglos? Porque ya no sé matemáticas. Estamos en el siglo XXI, donde se ha dado evidencia de millones de vidas transformadas por el Evangelio. Y eso solo viene a corroborar la eficacia de lo que es la resurrección de Cristo. Porque así como Él resucitó, nosotros nacemos o resucitamos para una vida diferente, nueva, a la que antes vivimos. En Hechos, Lucas va a relatar los sucesos que sacudieron al mundo. En los primeros 30 años de historia que va a narrar el libro de Hechos, la iglesia va a fundar o va a fundamentar las bases con las que se va a estructurar. Hechos es un libro que muestra gente buena y mala. Vamos a ver en el libro de Hechos gente buena y mala como tú y yo. Ustedes son los buenos, yo soy el malo. Y sus reacciones hacia la verdad y la rectitud, como sigue sucediendo en la actualidad. La gente tiene reacciones ante la verdad y la rectitud del cristianismo. Sus héroes manifiestan carácter, un carácter, digamos, positivo, muestran firmeza en su carácter, muestran compasión, devoción a una causa eterna o a Cristo mismo. Hechos va a comenzar con la voz triunfante del Cristo resucitado y va a terminar con la libre predicación de uno de sus siervos más aptos, más notables. Estuve estudiando, ahorita a lo mejor les digo, la última palabra con la que termina el libro de Hechos en el griego significa en libertad, aunque Pablo supuestamente está preso. Y terminó diciéndonos el pastor Beto, cuando Jesús sube al cielo, ¿verdad? Estando ahí con sus discípulos, de repente fue llevado al cielo y empezó a elevarse, a subir, a subir, a subir. Y ellos mirando para arriba. Los que le han dicho a sus hijos que existen los Reyes Magos, tápenle los oídos. ¿Has visto cuando tus hijos le aventaron un globo a los Reyes Magos? Y se quedan mirando así hacia arriba, ¿no? Ahí va su cartita con el globo. Y poco a poco se va perdiendo, ¿no? Lo vas viendo, lo vas viendo, lo vas viendo. Y aunque mantienes la vista fija, llega un momento en que se pierde ese puntito y ya no lo ves. Así casi me imagino la escena. Bueno, tápenle los oídos, es que eso no es cierto. De los discípulos viendo a Jesús subiendo, 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 entre una mezcla de sentimientos, ¿sí? Entre nostalgia, tristeza, alegría, y tienen que mandar Dios a 2 ángeles que se ponen a sus lados y les dicen: varones galileos, ¿por qué miráis hacia arriba? Este Jesús que están viendo cómo se va, dice, de la misma forma regresará. Pueden poner por ahí Mateo 24:30. Porque esto fue algo que el mismo Jesús llegó a profetizar de su propia persona. Cuando habló acerca de las últimas cosas, de los últimos eventos antes de su retorno, les dijo Jesús: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria, o con gran gloria. Dijo Jesús que el evento de su retorno de él no será como su primera aparición en la tierra. Cuando él vino y se encarnó en esta tierra, solo unos cuantos pastorcillos se enteraron y fueron a darle gloria. El mundo no se enteró de que el Dios del universo, el creador de todo, había decidido hacerse hombre y estaba naciendo en un lugar insalubre. Nada de pompa, nada de poder, desapercibido para casi todo el mundo. Solo unos sencillos corazones de pastores tuvieron el privilegio de que una huestes de ángeles llegaran y les dijeran: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Sí, porque hoy os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ese niño nació, creció, cumplió su misión, ¿sí?, y se fue. Pero cuando Él regrese, no va a venir como la primera vez. Dice: cuando Él regrese, todo ojo le verá, porque así como aparece un rayo, un trueno desde el oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Todo ojo le verá. Todos se percatarán del regreso de Jesús. Por eso estos varones les decían: así como ven a este Jesús que se fue hacia las nubes, y las nubes siempre representan la Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Van a encontrar muchos pasajes en donde a veces la nube es la que los cubre, en la transfiguración de Jesús, cuando Moisés sube al monte y está en una nube, y en fin. Y así va a regresar Jesús. Pero casi los despierta como diciéndoles: espérense, pero ya les dejó chamba. ¿Sí? Ya les dijo que van a ser testigos, que van a tener que predicar el evangelio. Empiecen por aquí. Y después le van a seguir un poquito en círculos concéntricos. En el centro, Judea, Jerusalén, Samaria, hasta el resto de la tierra. Pero les promete: no los voy a dejar solos. No lo van a hacer en sus fuerzas. Van a recibir un poder. Un poder que yo les voy a enviar a través del Espíritu Santo, lo que ya Jesús había hablado a partir del capítulo 14 de Juan, y les empezó a decir de ese poder que Él les iba a enviar. Entonces fue alzado Jesús, y los dos varones ya les dijeron esto, y hasta ahí más o menos terminó el pastor Beto. Y entonces vamos a leer la otra porción hasta el final del capítulo, del verso 12 hasta el final. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, o en otras versiones puede decir de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Cuántos contaron? 11. ¿Por qué 11? ¿No son 12? El Judas, ¿verdad? El Iscariote. Si todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sí? Aquí está nombrando a los 11 apóstoles que restaban, quitando a Judas, que había traicionado a Jesús y se había suicidado. Algunas versiones van a encontrar, porque va a haber, pareciera ser cierta discrepancia, pero no la hay. ¿Sí? Algunos dicen, leemos en los evangelios, que una vez que se dio cuenta Judas que había entregado sangre inocente, quiso devolver las monedas que le habían pagado, y le dijeron: no, ya, lo hecho está ahí. Tú ya hiciste un trato con nosotros, allá es bronca tuya.
Y entonces sintió remordimiento, fue, dice, y se ahorcó. Ahorita tengan en cuenta eso con la lectura. Y dice que ahí estaban unánimes orando a Dios en ruego, y estaban las mujeres, que quizás hasta había más mujeres que hombres, porque casi siempre las mujeres nos superan en número, hermanos. De verdad. Sí, porque somos más orgullosos, somos más duros. Las mujeres son más sensibles a las cosas espirituales, reconocen más fácil su necesidad de Dios. Nosotros no. Y por última vez, aquí van a encontrar el nombre de su madre de Jesús, María, su madre terrenal. Y María dice la madre de Jesús. Pero para este momento, ¿qué creen? Ya su familia se había convertido, porque dice, y sus hermanos. Aquellos que no habían creído en Jesús, aquellos que un día le dijeron que estaba loco, y a la gente le dijeron que le patinaba a Jesús. Pues ya se habían convertido. Y miren, vayamos a la primera carta de Pablo a los Corintios, al capítulo 15. Fíjate cómo empieza. Además, les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no, creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció, ¿a quién? A Cefas, y después a los 12, aunque apareció a los 11. Sí, ¿por qué? Apareció a los 11, aquí hay un pequeño error de redacción. No, porque apareció a los 11, ya para este momento, en la resurrección ya no estaba Judas. Matías no, todavía no ha sido sustituido Judas, ¿no? Dice, y apareció a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Y esto fue determinante en la vida de Jacobo, su hermano carnal de Jesús. Porque no se está refiriendo al Jacobo que era apóstol. Si después apareció, porque ya lo separó antes a los 12 y después menciona a Jacobo, ¿no? Después otra vez a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Y porque este Jacobo se va a convertir en un miembro de columna vertebral en la iglesia primitiva, ¿sí? El hermano de Jesús, el que escribe la epístola de Santiago, que también es como un sinónimo. Por ejemplo, yo me llamo Jesús y me dicen Chucho también. Así a los Jacobos les decían Santiago, o Santiago les decían Jacobo. Y este es el Jacobo del que habla aquí en Hechos, que estaba junto con sus hermanos. Seguimos leyendo. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron,
y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Y ya fueron 12. ¿No? A lo mejor ya Pablo estaba contando antes de que eligieran a Matías como uno de los 12, ¿no? Puede ser que haya estado entre los 500. ¿Por qué? Miren, ¿qué características pide Pedro cuando se levanta que debe de tener un apóstol? De los únicos que hubo y que no va a haber otros, sigue habiendo el ministerio de apóstol, pero de los 12. Que haya estado con Jesús desde el inicio de su ministerio hasta que fue recibido arriba. No sé si ustedes llegaron a pensar, yo sí lo llegué a pensar, ¿por qué no fue Pablo el que entró al lugar 12? ¿No hubiera cerrado con broche de oro? Sí, pero ¿no pudo haber sido Pablo? Que Pablo hubiera sido el 12avo. ¿Qué ese rojazo de apóstol, no? Bueno, yo lo he pensado, ¿no? Pero es que había características para este apóstol que iba a sustituir a Judas. Pablo no había estado desde un principio en el ministerio de Jesús, aunque se calcula que Pablo, digamos, era contemporáneo de Jesús, eran más o menos de la misma edad. Pablo no estuvo en un principio en el ministerio de Jesús. Y otra pregunta, a ver, ustedes contéstenme, porque yo luego me hago preguntas y no me encuentro respuesta. ¿Por qué no se quedaron con los 11? Pues total, ya. Uno falló y ya, ¿no? Por ejemplo, aquí éramos 6 pastores, ahora nada más somos 4. ¿Cómo? Ya estaba estipulado, dice, a ver, dice Normita que ya estaba estipulado por Dios. Dale el micrófono, a ver. ¿Cómo lo estipuló Dios? O sea, ya estaba escrito desde antes de que llegara Jesucristo. ¿Dónde estaba escrito? En la palabra. ¿En dónde? No, a ver, ayúdenle a Normita, ya estaba escrito en la palabra que fueran 12. Que vayan de 2, cuando los envía de 2 en 2. Ahí van 70. Pero si eran 11, ya no, pues ya no pueden ser 2 en 2. Pero entonces podrían ser 70. Porque ahí dices que los envió de 2 en 2, pero envió 70. Es que me gusta ponerles 4, hermanos. Ya me conocen, ¿verdad? Que alcen la mano. Por favor, dice aquí la camarógrafa, porque quiere llegar a enfocarlas, que por favor alcen la mano para que ella corra a su lugar y les salgan ahí en la televisión. Ok, podríamos titular a esta sección Los obreros de la iglesia. ¿Por qué el número 12? Bueno, 12 es un número representativo porque 12 fueron las tribus de Israel. Y 12, dice que 12 apóstoles van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Un apóstol va a juzgar a una de las tribus. ¿Sí?
Y Dios quería completar el número 12. No me voy a meter en numerología, pero los números tienen un significado. Cada uno de los números tiene un significado sin entrar en numerología. Van ustedes a encontrar, por ejemplo, el 7 que significa lo perfecto, lo eterno. Dios constituyó el mundo en 7 días. ¿Sí? Y el día 7 se repite. Cuando tú vayas a pedir perdón, le dijo Jesús a Pedro, o Pedro preguntó a Jesús, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, 7, 7, 7. O sea, siempre. Vamos a encontrar el 3 como un número también significativo. El 6 es el número del hombre. Dice, y esta es la marca de la bestia, el que la encuentre, y es número de hombre, 6, 6, 6, 6. El 6 no es tan bueno, ¿eh? Sí que si tu carro tiene la placa 666, piensa a ver qué haces. No, no es cierto. No pasa nada, hombre. Aunque tenga el 666 la placa de tu carro, no te preocupes. Aunque vivas en el 666. No te preocupes. El 10 es otro número significativo, pero el 12 tiene que ver un poquito con eso mismo que Dios de antemano ya, sí es cierto, ya había asignado, 12 tribus de Israel. ¿Sí? También cuando una de las tribus, ustedes van a ver que los 2 hijos de José se convierten en tribus. Dices, órale, pues eran 12 y ahora con 2 hijos, pues ¿cuántas van a ser? Ahí se los dejo de tarea. Sí, a mí me gusta dejar tarea. Vamos al Evangelio de Lucas capítulo 6, al verso 12. Porque no era cualquier cosa, ¿eh? Dice, en aquellos días Jesús se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Estos eran los 12. Les voy a dejar otra tarea. Chequen esta lista de Lucas con la otra de Lucas de Hechos, a ver si es exactamente igual. Ahorita no la vamos a ver, se los dejo de tarea. Y mira, Judas dice que fue contado como uno de ellos. Y en un momento dado, como decía Anita, el Señor envía a sus discípulos, porque por ejemplo dice que Jesús subió a orar al monte toda la noche para escoger a sus apóstoles. O sea, fue algo que él tuvo que buscar en comunión con el Padre para designar a esos 12, porque en esos 12 iba a depositar toda la responsabilidad del nacimiento de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando Pedro en el capítulo 16 de Mateo, Pedro hace una declaración cuando Jesús les dice, ¿qué dicen los hombres de mí? Pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres Jeremías, o que eres uno de los profetas. Y les dice Jesús, o les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro se adelanta y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre te lo permitió eso. Dice, y sobre esto, sobre esta roca, le dice Jesús, o podríamos parafrasear eso, decir, sobre esta declaración que estás haciendo, Pedro, de mi persona, dice, yo voy a edificar mi iglesia.
Voy a fundamentar mi iglesia porque el fundamento, ya después Pablo lo dice en Corintios, en la primera carta a los Corintios, dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Cristo. Ese es el fundamento de la iglesia, de la doctrina, de todo. Dice, sobre este fundamento, sobre este principio, sobre esta declaración que hiciste, Pedro, voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y a ti, le dice, a ti Pedro, te voy a entregar las llaves del reino. Entonces Jesús elige a 12 para depositar sobre sus espaldas la responsabilidad de la edificación de la iglesia. El fundamento es Él. Él, digamos, prepara toda la escena durante 3 años, les da un curso intensivo a los apóstoles para dejarles la responsabilidad. Fíjense. David es el tipo de Cristo, ¿no? El rey David. Queriendo hacer un símil. David le nació en su corazón construir un templo para Dios. Digamos, la casa de Dios, un edificio, la edificación de algo. Y Dios le dijo a David, tú no me lo vas a construir, David. Va a ser tu hijo. Pero ¿saben qué hizo David? No lo construyó literalmente. Él no lo edificó, no puso a gente a trabajar, no estuvo supervisando la obra, pero dejó todo listo para que lo hicieran. Los materiales, el oro, todo, ordenanzas, cómo iban a ir los cantores, cómo iban a estar siendo todo, y ya nada más vino, digamos, Salomón, e hizo lo que David ya le había dejado. Cristo prepara toda la escena, pone los cimientos para la iglesia, digamos, Él no la edifica, no la levanta, pero pone todo para que vengan los apóstoles que va a preparar durante 3 años para que ellos levanten la iglesia. Y entre ellos, hermanos, estaba Judas. Esto siempre me hace ruido en la cabeza. Además era ladrón. Pero además, Judas recibió lo mismo que los otros apóstoles. Como decía Anita, les decía hace rato, Jesús los envió a predicar el evangelio y les dijo, he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, ¿sí? Y les da autoridad y los envía a predicar el evangelio y les dice, pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Ustedes creen que Judas hizo milagros? No duden, hermanos, sí. Judas hizo milagros, Judas echó fuera demonios. Judas participó al igual que los demás y tenía el poder que Dios les había delegado, el poder que Cristo les había dado. Y participó como uno de ellos, era uno de ellos, comía con Jesús, estaba ahí. Y al igual que los demás, él esperaba que Jesús restaurara el reino, como la pregunta que también le hicieron en el libro de Hechos los demás, ¿cuándo restaurarás el reino, Señor? ¿Será en estos tiempos? Y Judas, al igual que los otros, esperaban que Jesús, con lo que estaban viendo de él y que sabían que era el Hijo de Dios, restaurara el reino. Y estaban esperando un Mesías, pero confundidos, porque su reino no era terrenal. Él quería reinar en los corazones, quería ganar el corazón de la gente. Y primero quería ganar el corazón de ellos. Pero Judas nunca perdió esa perspectiva. Algunos comentaristas dicen que la idea de Judas de traicionar a Jesús llevaba un doble propósito. Una, que al verse confrontado con eso, entonces él se levantara a Jesús como un libertador, tipo Simón Bolívar, y combatiera, peleara, ¿sí? Y entonces él lo iba a apoyar y los demás lo iban a apoyar. Cosa que no sucedió. Al verse decepcionado, al comprender un poquito Judas que quizás
lo que no comprendió en tanto tiempo y lo que no comprendían los demás, se dio cuenta que había fallado, se decepcionó y que él había fallado en su perspectiva de cómo ver las cosas y le vino el remordimiento. He entregado a un inocente. Y es triste ver la historia de Judas, ¿sí? Porque él mismo le dice a la gente, dice, yo se los voy a entregar, ¿qué me van a dar a cambio? Y después les dice, miren, para no fallar, aunque todos ya lo conocían a Jesús, pero cuando lo entregan en Getsemaní, se supone que era oscuro de noche y no era como nosotros estamos acostumbrados a las noches de estos tiempos. Estar en un bosque, tú has estado un día en un bosque en la noche, ¿sí? A veces está oscurísimo. Es más, las gentes que lo fueron a aprender llegaron con antorchas. Y entonces Judas les dice, miren, al que yo le di un beso, ese es, préndanlo. Y llegan ahí y le da un beso a Jesús. Ahora te voy a preguntar, ¿algún día te han traicionado alguien? ¿Cómo se siente una traición? En aquel o aquella que tú depositaste toda tu confianza. Que ahí sí decías, meto mis manos al fuego por esta persona. Aunque Jesús sabía de Judas, y sabía que lo iba a entregar. Y a pesar de que sabía que lo iba a entregar y que era un ladrón, nunca le quitó la bolsa de los tesoros, no lo quitó de ser tesorero. Eso es lo que me hace ruido en la cabeza, digo. Yo como pastor, yo no pondría a alguien que sé que roba de tesorero. Así que si alguien roba, no pida el servicio de tesorería, por favor. Al menos yo no se lo daría. Alguien que sé que me va a traicionar, a lo mejor yo no haría eso. Por eso es que no se nos permite ver por adelantado las cosas, porque nosotros quizás no reaccionaríamos como Jesús. Él sabía quién lo iba a traicionar. Y unos momentos antes había lavado los pies de los apóstoles Jesús y no se brincó a Judas que lo iba a traicionar, y lo sabía Jesús. Le lavó los pies y compartió con él el pan, lo mojó y se lo dio y lo comió Jesús. Y todavía le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. ¿No es admirable ver a nuestro Señor haciendo esas cosas? Y probablemente por el otro lado sea despreciable ver a Judas así, ¿no? Pero no lo juzgues tan duramente. Tú y yo tenemos mucho de Judas. Tú y yo somos capaces de las peores cosas, hermano. No te espantes. Por eso es que tenemos que rogar a Dios misericordia, la gracia, que Él nos permita mantenernos firmes, pedirle que nos humille lo que sea necesario para no llegar a ese punto. Manténme fiel, Señor Pablo le dice a los corintios, es necesario que un administrador tenga que manifestar fidelidad, sea fiel en lo que va a hacer. Y Judas no cumplió con eso, pero estuvo con ellos, participó de lo mismo, tuvo la misma oportunidad, y Dios no nos ha quitado el libre albedrío hasta hoy. Cada uno decidimos la decisión que tomamos. Aunque estaba ya profetizado, eso no le quita la responsabilidad a Judas. No sé si podamos entenderlo, hermanos. Judas lo iba a traicionar, pero no le quita ninguna responsabilidad de lo que hizo. Mira, esta no lo traía preparado, pero acompáñame a Romanos, capítulo 9. Es que ahorita me acordé de este texto. Con razón, no es, si este es Corintios. ¿Qué pues diremos?
¿Que hay injusticia? Estoy en el verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Si Dios había dicho que Judas lo iba a traicionar, él había profetizado y le carga responsabilidad. Dice, en ninguna manera. Pues a Moisés le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Entonces tú me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Y sigue el apóstol Pablo diciendo, a veces hay cosas que son difíciles de comprender en la Escritura, pero Dios nunca se equivoca. Y Dios nos sigue dando a ti y a mí la libertad de decidir, la libertad de equivocarnos, pero también la libertad de arrepentirnos. Y si nos arrepentimos y no le hacemos el juego a Satanás, porque lo primero que va a hacer Satanás es va a poner culpa en ti y en mí. Y te va a acusar como, o va a querer tentarte como lo hizo con Jesús. Pues no, que muy hijo de Dios. Y mira, otra vez ya fallaste a tu Dios. Y otra vez ya hiciste esto y esto y esto y esto. Y si tú le crees a Satanás, te vas a sentir condenado. Porque por eso dijo Jesús, para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Para rescatar lo que se había perdido. Y la muerte de Cristo en la cruz tiene la capacidad de limpiar todos nuestros pecados, el más horrendo. Los pasados, los presentes y aún los que vamos a cometer sin que esto nos dé permiso para pecar. Todos. No hay pecado que no pueda ser perdonado por Dios. Y si tú todavía te sientes condenado por algo que has hecho, es que no tienes la fe suficiente para creer que Dios te perdonó. Si todavía tienes expresiones como estas, hijo, es que sí, mi pecado sí es imperdonable. No tienes la fe suficiente. Revísate. Porque lo único que necesitamos es creer. Que Él ya hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Porque si nosotros hubiéramos podido perdonarnos nuestros pecados o restaurarnos, ¿sí? Liberarnos de nuestro pecado, no hubiera sido necesario que Jesús viniera. Pero como no podíamos, porque no hay uno solo justo, porque nadie puede pagar nada por su rescate, tuvo que venir otro que pagara nuestra deuda. Y tenemos que creerle a Él. Y Judas no llegó a ese punto. Judas no llegó a un verdadero arrepentimiento, porque Dios aborrece el suicidio. A Dios no le gusta que uno se quite la vida. Él la da y Él la quita cuando Él quiere. Nosotros no tenemos derecho a quitar ni nuestra propia vida ni la de otra gente. Por eso el aborto es asesinato. No tenemos derecho a quitar la vida de nadie. Y una vez que Judas decide suicidarse, les decía, aquí dice que se cayó y se partió las entrañas, ¿no? Al caer entre las rocas y sus tripas salieron volando por ahí. Imagínense la escena. Las tripas por ahí. Pero algunos dicen que, por ejemplo, que él se colgó y que quizás la rama no soportó y se cayó y ahí se mató. Otros que sí se colgó y al quedar colgado se ahorcó, se murió. Pero como nadie lo quitaba, el peso también hizo que se cayera. Pero no se contradice, sino se complementa. Las dos cosas sucedieron. Tanto se ahorcó como que se cayó y se reventó las entrañas. Y entonces queda vacante un puesto entre los apóstoles. Tenían que completar el número de los que Jesús había elegido, los 12,
porque les tenía una misión especial y tenía que ver en relación con las 12 tribus de Israel. Y después vamos a ver en Apocalipsis que también hay otro tanto, y ya después se suman las 12 y las 12, y dice que hay 24 ancianos adorando en el cielo, ¿verdad? Por ahí chequen. Y fíjense cómo cuando vienen sucesos a tu vida, o cuando suceden hechos en tu vida, si tú eres versado, ya te has dedicado a leer la palabra de Dios, a estudiarla, a retenerla, dice la Escritura que en el momento dado, tú no te preocupes por lo que vayas a hacer, a hablar, a decir. Dice, en ese momento el Espíritu Santo te va a hacer recordar las cosas y lo que tienes que decir. En ese momento Pedro, cuando se levanta, se acuerda, le viene a la memoria, se la trae el Espíritu Santo a la memoria, algunos versículos del Antiguo Testamento, unos escritos por David, y había leído en el libro de los Salmos acerca de este suceso que estaba ya profetizado en las Escrituras que iba a suceder acerca de la muerte de Judas, del traidor, pero ya había advertido desde antes Dios por medio de profecía lo que había que hacer. Dice, primero dice, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ellas. Se murió el Judas, quedó deshecha su habitación. Pero agrega, y tome otro su oficio. Estaba ahí. Tome otro su oficio, no se queden con 11, completen el número, que sean 12. Pues es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta estos tiempos, sea levantado otro. Digamos, hubo una selección. Acuérdense que estaban reunidos 120, pero había mujeres también, ¿sí? Y todos. No eran 120 puros hombres, estaban revueltos entre hombres y mujeres. Pero había hombres. Y entonces dentro de esos, todos esos hombres seleccionaron a 2. Quizás vieron sus credenciales, vieron los más fieles, había un buen testimonio de ellos, de todos de hecho, pero 2 destacaron: José y Matías, llamado Barsabás también y apodado el Justo. Por algo, qué bonito apodo, ¿ah? ¿No te gustaría que te apodaran el Justo? No el justiciero, el justo. Es que tuvieras así un apodo como ese. Y dice, y salieron 2, cualquiera de los 2 era apto. Cualquiera de los 2 podía ocupar el lugar. Pero fíjense lo que hicieron ellos. Oraron. Oraron a Dios para ver a quién elegían. Y una vez que oraron a Dios para que Él designara a quién, echan suertes. ¿Estuvo bien o estuvo mal? ¿Para qué oraron y si luego echan suertes? ¿O para qué echaron suertes? Dice Sadrach que decide Dios sobre esas suertes. Acuérdense que todavía no llegaba plenamente el Espíritu Santo. Y que aunque ellos eran apóstoles, faltaban otros ministerios más. Y lo que vimos, también estudiamos en el libro de Esther, ¿se acuerdan el versículo de Proverbios 16:33? ¿No? Yo tampoco, por eso pónganmelo. No, dice, de Jehová. A ver, pónganmelo bien porque no me acuerdo exactamente el texto. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Sí? Entonces se va a echar en el regazo la suerte. Finalmente alguien toma los dados o lo que vayan a hacer, como echaban las suertes, la aventaron, pero finalmente Dios es el que dirige eso. Ya no en este tiempo. En ese momento tuvo que haber sido así. Y resultó que la suerte cayó sobre Matías, o la decisión de Dios sobre Matías. Y no vemos en ningún momento que el otro se haya puesto al brinco y que haya empezado a hacer grilla.
y que haya empezado a mover ahí, ¿no?, una rebelión. Con los humildes no pasa nada. Acepta la voluntad de Dios, quien haya quedado como haya quedado. Dios así lo designó, así está bien. Y entonces suman a Matías a los 12. Y a lo mejor ustedes me dirán, ¿y por qué se llama Hecho de los Apóstoles, pastor? Si casi ni hablan de los 12 apóstoles, ¿o no? Más bien los que destacan son Pedro y luego Pablo. De vez en cuando se menciona a Juan y después mencionan a Jacobo, el apóstol de los 12, que fue el primer apóstol que fue muerto por Herodes. Y de los demás casi no se habla. ¿No han pensado así? Hechos de los Apóstoles. Pues sí, porque más de uno son ya plural, ¿no? Pues son de los apóstoles. Y el libro prácticamente se divide en 2 secciones, del capítulo 1 al 12, hablando del ministerio de Pedro al frente de los apóstoles, y del capítulo 3 en adelante, hasta el final, hasta el 28, de Pablo. Pero todos ellos, ¿sí?, aunque parece que están en las sombras, en la oscuridad, ¿qué ministerio llevaron? ¿Qué privilegio de haber sido escogido entre uno de los 12? Van a juzgar a las tribus de Israel. Tienen un lugar especial en el reino de Dios. Y casi todos ellos, leyendo datos extrabíblicos, todos fueron martirizados. Porque cuando dice, ahí en el versículo 8, y me seréis testigos, ¿sabes qué significa la palabra testigo? Mártir. Un testigo va a ser un mártir. Y si tú y yo vamos a actuar como testigos, ¿estás dispuesto a ser un mártir? A que lo que pase en tu vida, a lo que Dios permite en tu vida, a lo que venga a tu vida, aún al grado de martirizarte a alguien, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? No me contesten, no me contesten. Porque podemos ser como Pedro, sí Señor, yo ni te voy a negar, vas a ver, y si es necesario morir por ti, y al ratito estaba chillando, negando al Señor. Así somos, no me contesten, no digas, sí, yo sí, yo dudo de mí. Por eso Pablo le aconsejó a Timoteo, cuídate de ti mismo. No le dijo duda de ti mismo, le dijo cuídate de ti mismo. Y cuando Pablo se despide de los ancianos en el capítulo 20 de Hechos, de los ancianos de la iglesia de Éfeso, les hace la misma recomendación: tengan cuidado de ustedes mismos. Tenemos que tener cuidado de nosotros. No podemos decir algo que a lo mejor no estamos dispuestos a sostener. Les digo, hay mucho de Judas en cada uno de nosotros. Podemos negarlo, podemos traicionarlo, podemos hacer muchas cosas. Dios nos permita mantenernos firmes, fieles hasta el final. Porque dice la Escritura, el que persevera hasta el final, ese será salvo. No importa cómo iniciaste la carrera, lo importante es cómo la terminamos. Entonces pidámosle al Señor, permíteme terminar bien mi carrera, permíteme ser como Pablo y decir, al final de mi vida he terminado la carrera, he peleado la batalla de la fe, ¿sí?, y me espera una corona que tú me vas a dar, Señor. A mí no me importan los años de atrás, me importa lo que viene adelante y lo que yo quiero seguir haciendo para adelante, pero por la gracia de Dios, no con lo que yo pueda hacer, no con mis fuerzas, porque ya dijo el profeta Zacarías, no es con espada, no es ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Y ese es el que vamos a ver en el capítulo siguiente, que Dios se lo dio a esos 120 que estaban en el aposento alto, y de ahí esa promesa dice, es para sus hijos y los hijos de sus hijos y a los que están lejos, en distancia y en tiempo, refiriéndose a nosotros.
Estábamos lejos de Jerusalén y lejos en distancia en años, a más de 2000 años de distancia, pero esa promesa nos alcanzó. También el Espíritu Santo era para nosotros. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, les quedó su tarea entonces. Voy a empezar revisándoselas. Ahí ustedes me dicen qué, porque ya ni me acuerdo qué dejé, pero dejé varias. Pero yo vi que algunos anotaron. ¿Sale? Vamos a orar. Acompáñame. Te agradecemos, Dios, por tu palabra, por estos hombres que tú designaste para que proclamaran las buenas nuevas, por estos hombres que tú capacitaste con tu propia persona presente en la encarnación tuya, Dios. A los que los dotaste de dones y sobre todo del don inefable del Espíritu Santo que descendió de lo alto para darles poder. Señor, pero no detuviste ahí tu obra. Tu obra ha trascendido, tu obra ha continuado, tu obra se ha multiplicado, porque estos hombres pudieron ser fieles. Permite que esa misma fidelidad esté en nuestros corazones. Que nosotros, Señor, que hemos recibido también ese poder, podamos ser testigos y podamos proclamar las buenas nuevas. Porque tú sigues siendo el mismo, no has cambiado. Gracias, gracias Dios, por ese privilegio también a nosotros. Y aunque no estuvimos presentes en ese tiempo, Señor, hemos podido recibir los beneficios. Gracias por todos los mártires que ha habido a lo largo de la historia del cristianismo. Gracias porque otros han derramado su sangre para que estas buenas nuevas llegaran a nosotros, para que hoy pudiéramos tener un libro como la Biblia. Pero costó la sangre de muchos. Y tú les tienes un lugar especial allá en el cielo, porque dice tu palabra, bienaventuradas a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y yo creo que esos son especiales, cómo murieron. Y para ti es un gozo tenerlos en tu presencia. Gracias, Dios, te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Si alguien trajo ofrendas, diezmos, aquí están los cestos, hermanos. Pueden pasar a dejarlas. Nos vemos. Matrimonios, el próximo viernes. Quien se anime a venir sin estar casado, puede venir. Sobre todo de esos que ya están en edad casadera. Los invitamos aquí. Pueden venir también uno solo, pues si no vienen, no pueden venir ambos, o uno de ellos, si tu esposo o tu esposa no viene a la congregación, puedes venir solo. Si tu esposo o tu esposa trabajan y no pueden venir, vente tú solo. Pepe, te puedes venir solo. Y el domingo nos vemos también por acá. Dios les bendiga, hermanos, nos vemos.